gracias por la invitación a compartir con todos nuestra experiencia, nuestra visión. Las ponencias anteriores muy interesantes y con las que nos identificamos absolutamente. Yo, para empezar, quiero hacer unas preguntas, porque vamos a hablar en abierto, vamos a compartir nuestro recorrido, entonces unas preguntas. ¿Os puedo tutear? ¿Sí? Nos dicen que nos invitan a una actividad de salto base. ¿Quién se apunta? Si en vez de salto base es a descenso en tirolina, ¿quién se apunta? Bueno, pues entonces nos conocemos ya un poquito más. Es claro que estamos en un entorno en el que nos importa la seguridad. Aquí vemos casco, arnés, unas líneas por las que se va a producir el descenso, ¿verdad? Entonces, está claro que el perfil de los que estamos aquí estamos absolutamente convencidos de lo importante que es la seguridad en las actividades que realizamos. Bien. Mi ponencia la voy a estructurar en tres capítulos. La primera, un poco de puesta en contexto. Ya sabemos que ya os han contado que yo vengo del ámbito de Endesa Distribución. Después os voy a contar qué estamos haciendo, cuál es nuestra trayectoria y después un poquito de lo que son nuestros sueños, de lo que es el futuro. Al hablar de riesgo eléctrico, nosotros somos una empresa de distribución. ¿En qué consiste? ¿De qué va la actividad en una empresa de distribución? Bueno, pues todos nos imaginamos unos grandes centros de producción de electricidad y la empresa de distribución es la encargada de hacer llegar la electricidad hasta los puntos de suministro, ¿no? Hacia donde están los consumidores y donde hacemos uso de esta electricidad. Todos estamos familiarizados con las infraestructuras que se ven, ¿no? Lo que está visible, estas líneas de media tensión, de alta tensión, que vemos cerca de las carreteras, pero más allá de lo que queda visible, hay también un buen conjunto de infraestructura que no es visible, que cada vez es más digital y que tiene un proceso de cambio importante. Asociado a todo esto, además, me gustaría compartir también con vosotros una serie de características del sector, también un poco por culturilla, y que también entendáis de qué va nuestra actividad. La actividad de distribución es una actividad que además ahora está muy en boca de todos, ¿no? Por lo ocurrido hace un mes, que es una actividad absolutamente regulada. Nosotros decimos, ¿no?, tenemos que entregar la electricidad en unas condiciones de calidad, y cuando hablamos de calidad precisamente es en condiciones de no faltar el suministro. Está absolutamente tasado tanto el tiempo de desconexión que podemos tener como también los ingresos que recibimos. La retribución está establecida por la CNMC. Y en ese sentido existe una normativa en la que está claramente establecido cuáles van a ser nuestros ingresos y en qué condiciones los recibimos. También somos un sector en el que tenemos relación con numerosas administraciones públicas. Está regulado y establece normativa desde el Ministerio, la CNMC, la comunidad autónoma, el ayuntamiento, y todo esto son un conjunto de normativas que tenemos que cumplir, ¿no? Adicionalmente, también hay una serie de requerimientos que establece, pues no solamente desde el punto de vista de seguridad, también desde el punto de vista del sector industrial, desde el sector eléctrico y también en materia de medio ambiente. Con lo cual, al final, son, vamos a decir, un ámbito en el que el desafío en general es muy grande. Y todo esto en unas condiciones en las que el mundo está cambiando, las tecnologías están cambiando, la digitalización está cada vez más presente en nuestro día a día y lo tenemos que acompasar todo a la vez. Cuando hablamos del mundo de distribución, decimos, parece que solamente hubiese unas pocas empresas, pero en realidad no es así. Si veis, hay un total de 328 empresas. Sí que es cierto que solo 6 de las distribuidoras son las más grandes, y en concreto, en el caso de Endesa Distribución, es la responsable del 41% de los suministros en todo el país.
Cuando veis el mapa, algo que hemos querido representar, vemos que es un poco, ¿no?, todas estas líneas en donde estaba Endesa Distribución, es el color azul celeste y, como vemos, es casi similar a lo que es el sistema sanguíneo, ¿verdad? Y al final, en el cuerpo humano, para que nosotros tengamos sangre en la punta, ¿no?, en la yema del dedo o, como muchas veces digo, en la punta de la oreja, llegan capilares sanguíneos hasta ese último punto. En el caso de la red de distribución pasa algo similar y esto es algo que también quiero poner de relevancia, esa capilaridad, esa última milla hasta la que hay que llegar, porque no solamente llega la infraestructura, sino que también llegan las intervenciones y las operaciones, la actividad de las personas que están en campo. Esto significa que en el caso de Endesa Distribución, la infraestructura, los elementos con los que hacemos nuestro trabajo se cuentan por miles, se encuentran por miles. Como veis, hay casi 1.300 subestaciones, hay una cantidad de kilómetros de líneas eléctricas que son equivalentes a la distancia entre la Tierra y la Luna, y no es una metáfora, digamos, frívola, es real. Y, como digo, asociado a todas estas infraestructuras, que son muchísimas, al final hay personas que tienen que intervenir y que tienen que hacer trabajos sobre ellas. Es cierto que, gracias a la tecnología, cada vez hay más actividad que se hace telecomandada, ¿no?, que se hace en la distancia, pero no es menos cierto que hay una serie de actividades que se tienen que hacer en presencia y en las que está muy presente, como antes mencionábamos, el riesgo eléctrico. Y todo esto, como decía, en un sector en el que se está produciendo un gran cambio. Tradicionalmente, como decía al inicio, la generación se producía en grandes centros de generación y la red eléctrica era una red unidireccional. Desde hace un tiempo esto está cambiando y va a seguir evolucionando. ¿Por qué? No solamente por la entrada de las tecnologías de generación renovable, sino también, por ejemplo, por todo el autoconsumo, ¿no?, la conexión del vehículo eléctrico. El paradigma en el que se está trabajando es convertir las redes eléctricas en redes bidireccionales, en redes inteligentes, y el rol de las empresas distribuidoras está también en un proceso de cambio, porque más allá de la operación del sistema, también tiene un rol importante como gestor de todos esos flujos de energía que no solamente van en una dirección, como decía. Esto, desde el punto de vista de seguridad, también tiene una implicación, y es porque las actividades en campo cambian. Adicionalmente, se producen proyectos específicos de transformación de toda esa infraestructura, y asociado a todo eso están los riesgos en el entorno laboral. Entonces, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista de prevención de riesgos, ¿verdad?, lo primero que hacemos es precisamente eso, hacer una evaluación. Por eso os he querido poner en contexto, porque para hacer la evaluación de riesgos, lo primero que hay que conocer es de qué estamos hablando, en qué consiste ese trabajo, en qué consisten esas actividades, y de esta manera se podrá hacer una buena evaluación de riesgos. Ya estamos en contexto y entramos en materia de qué es lo que se hace en el día a día. ¿Qué riesgos enfrentamos? ¿Qué riesgos enfrentan las personas que trabajan en Endesa Distribución Eléctrica y, en concreto, en todas nuestras empresas colaboradoras? Endesa Distribución Eléctrica es una empresa cuyo modelo de negocio se basa en una alta externalización, y por eso es muy importante que las empresas que colaboran con nosotros entiendan cuáles son nuestras premisas en materia de seguridad y cuáles son los riesgos que van a enfrentar en el día a día. Hablamos no solamente de riesgo eléctrico, hablamos también de riesgo de trabajos en altura, hablamos también de riesgo, posiblemente en algunos casos, de trabajo en espacios confinados, riesgos de atrapamiento, riesgos de golpes. Lógicamente, cuando se trabaja en entornos eléctricos, el más relevante es el riesgo eléctrico. Y, como digo, el trabajo que hacemos con nuestras empresas colaboradoras pasa por una fase muy importante de la coordinación de actividades empresariales. Para nosotros eso es muy relevante. En cualquier contrato que iniciamos y en la propia licitación, los requerimientos que ponemos a las empresas, las potenciales empresas colaboradoras,
son muy altos. Hay un capítulo muy específico de lo que llamamos los HS Terms. Las propias empresas a veces no nos reclaman lo exigentes que somos en esta materia, pero sí que es cierto que entendemos que para nosotros es muy relevante. Es muy relevante. Entonces, como digo, premisa importante, la coordinación de actividades empresariales, el que la empresa colaboradora finalmente asignada al contrato presente su plan específico de prevención, que ese plan específico de prevención cumpla con todos los requerimientos que establecemos, y en este sentido, desde el punto de vista interno y desde el punto de vista organizativo, en Endesa Distribución, dos roles muy importantes. El del Servicio de Prevención Mancomunado, que actúa como un órgano asesor completamente independiente y que, tengo que decir, no se deja influenciar por los intereses que puedan existir desde el punto de vista de empresa, y luego desde el lado puro del negocio, la figura de salud, seguridad y medio ambiente. En el caso de Cataluña, me acompaña mi compañera Laura Puebla, que es la responsable de este ámbito para Endesa Distribución en esta zona, en esta comunidad autónoma. Entonces, como decía, dos roles complementarios y que van a trabajar precisamente, como decía la señora inspectora, ¿no? Porque estos requerimientos estén absolutamente integrados en la estrategia empresarial y en el entendimiento de cuáles son estos requerimientos. El Servicio de Prevención Mancomunado, con un rol absolutamente asesor y absolutamente, digamos, con una mirada objetiva, y desde el lado del negocio la parte de HSE para estar en el día a día de las operaciones. Bien, y como visto esto y pasados toda esta parte de requerimientos tan exigentes que ponemos y demás, ¿cómo nos va en todo esto? Veréis, aquí presento el resultado de cierre del año 2024. Sobre todo me quiero quedar con el gráfico que está en la parte superior izquierda. Muy fácil, no os voy a aburrir con muchos números. En este gráfico, como veis, está el resultado de cada uno de los años desde 2019. En el gráfico de barras está el número total de accidentes con baja que hemos computado en cada año. En el gráfico de la parte superior es el índice de frecuencia, con lo cual es el resultado de la división de ese número de accidentes con baja por el número de millones de horas trabajadas en cada año. Como os imagináis, cuando he hablado de los miles de elementos que hay en la infraestructura, os podéis imaginar la cantidad de personas que hay cada día en trabajos en campo y, por lo tanto, la cantidad de horas trabajadas que se computan cada año. Al cierre de 2024, como veis en el gráfico de abajo, un total de 28 millones de horas trabajadas. 28 millones de horas trabajadas que al final, como digo, son muchas personas en campo y, por lo tanto, el estar expuestos a un nivel de riesgo importante. Esto es cómo cerramos el año pasado. ¿Y ahora cómo estáis? Bueno, pues todavía no hemos cerrado el mes de mayo. A cierre del mes de abril, esta era la foto. Computábamos en ese momento un accidente con baja, afortunadamente de carácter menor en las distintas tipologías que manejamos dentro de Endesa y del grupo Enel. Lo veis que está clasificado en lo que llamamos categoría otros, porque no ha sido un accidente de gran relevancia. Esta persona sufrió un golpe con la herramienta cuando estaba picando con un martillo neumático en roca viva. Y, como digo, a cierre de abril, un accidente con baja y da un resultado de índice de frecuencia, afortunadamente, muy bajito. Y siempre decimos nosotros, cuando hablamos afortunadamente, pero también con toda la prudencia, precisamente por eso, porque cada día sabemos que hay muchas personas trabajando en campo, hay muchas actividades con un nivel de riesgo importante y, por lo tanto, siempre decimos que no se puede cantar victoria. Entonces, esto es cómo vamos en este momento y me podéis preguntar, bueno, pero esto nos muestras la foto del año pasado, que parece que bien, esta foto que parece que también bien, y la pregunta que yo haría, bueno, ¿esto es un golpe de suerte, es fortuna o qué es lo que habéis hecho?
Comparto con vosotros esta foto que tiene una perspectiva temporal un poquito más amplia. Nos remontamos al año 2000 y, como veis, hay un punto de inflexión en el 2015, a partir del 2015. Desde el año 2000 hasta el 2015, fijaos, y esto duele mucho también decirlo, ¿no? En esos 15 años se produjeron 48 accidentes mortales. 48 pérdidas de vidas humanas, lo que significa una media de 3,2 accidentes mortales al año. Y esto lo decimos con un dolor profundo, porque además siempre que ocurre algo así, y yo creo que, lo primero que pensamos es precisamente en esa vida, en esa familia, y por eso el interés de revertir esta situación. Entonces, 48 accidentes mortales en ese tramo temporal, 3,2 accidentes mortales al año de media, el 50% de ellos asociados al riesgo eléctrico, el 50% por electrocución y el 20% de los mismos por caídas a distinto nivel. Hubo un punto de inflexión, como digo, y a partir de ahí, como veis, la tendencia ha sido completamente diferente. Y esto no es casual, ha habido 4 claves que quiero compartir con vosotros y que han sido claves relevantes para revertir esa situación. Liderazgo, supervisión, tecnología y procedimientos. Y menciono ahora un poquito en detalle. La parte de liderazgo. Bueno, pues a partir de ese momento hubo un poco, como decir, un golpe en la mesa en el que, de una manera clara, contundente, desde la alta dirección se establecieron premisas muy, lo digo 3 veces, rigurosas para revertir esta situación. Desde ese momento, esto de decir queremos que cada persona llegue sana y salva a su casa cada día no es un eslogan, se hicieron campañas muy fuertes desde la parte de formación, concienciación, mejora de los procedimientos que ahora veremos. Tengo que decir que, y no es, como se suele decir, flor de un día, no ha sido insistir durante unos pocos meses, es un recorrido importante. A día de hoy sí que se puede decir que la seguridad forma parte de la cultura de la compañía. No hay ningún equipo de trabajo, no hay ningún manager ni ningún responsable de equipo en Endesa Distribución que no tenga como primera premisa y como prioridad, como primera prioridad, la seguridad en las operaciones que se hacen. Como digo, no es un claim. ¿Seguimos haciendo campañas de concienciación, de formación, etcétera? Sí, porque nunca se puede aflojar. Pero lo que tenemos clarísimo es que el liderazgo en esta materia tiene que ser claro, contundente y unívoco. No hay incluso revisión de resultados del negocio que no pase por, primero, el primer tema es revisar cómo estamos en materia de seguridad. Hoy a las 12 se hace la revisión del estado de negocio a nivel global, en este caso desde el grupo Enel, y el primer tema que se trata es la seguridad. O sea, no es un postureo, es algo real. Asociado a esto viene la apuesta por la supervisión. Como os decía, el modelo de negocio de Endesa Distribución incluye una alta externalización. Y con la inspección, nosotros, con las inspecciones que hacemos, vamos un paso más allá de lo que es el propio deber de Invigilando. Se hacen muchísimas actividades en campo y tenemos que saber cómo se hacen, si cumplimos los procedimientos, si estamos evaluando bien los riesgos, si nuestras premisas funcionan o no funcionan. Somos muy ambiciosos en materia de inspección. Hacemos más de 60.000 inspecciones en campo. Este año el objetivo que tenemos es 65.000. El año pasado estuvimos en torno a las 70.000 inspecciones en campo. Y no es un objetivo al peso. Como decimos, son miles de elementos que están en nuestra infraestructura y si hay miles de trabajos, ¿no?, cada mes, pues miles de inspecciones que tenemos que hacer. A veces incluso nos cuestionamos, lo veníamos hablando, ¿no?, Laura y yo, si no somos incluso un poco redundantes. Es algo en el que también, incluso en la metodología de inspección, seguimos trabajando y seguimos puliendo para hacerlas de manera eficiente, pero también efectivas, con calidad.
Asociadas a las inspecciones, pues también un tema al final de detectar incumplimientos. En cuanto a no conformidades, tenemos también una gradación de no conformidades leves, graves y muy graves, y asociadas a las graves, lamento decir que también hay un esquema de penalizaciones. Es de las cosas que después de los accidentes que más duelen es tener que penalizar a una empresa colaboradora. Pero en ese momento y para revertir la situación que veíamos lo consideramos absolutamente necesario. Ahora empezamos a explorar un esquema también de posibles bonificaciones, ¿vale? O sea que ahí, una vez pasada la fase de penalizo los incumplimientos, bueno, pues también hay que explorar si la vía del refuerzo positivo ayuda a seguir mejorando en materia de seguridad. La parte de tecnología, y aquí no nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad, Judith? La parte de tecnología y es asociada precisamente a las 5 reglas de oro que tanto Roger como Judith han comentado. Las 5 reglas de oro en el sector eléctrico, y hablando de riesgo eléctrico, es las vocales, el ABC. O sea que, y nosotros lo que decidimos desarrollar en un determinado momento es una ayuda para asegurar que cuando se hacen los trabajos en campo, el operario que está en campo, pues no se le olvida ninguna de estas reglas. No se le olvida, las hace detenidamente y además va dejando trazabilidad de que efectivamente es así. Entonces, nosotros en un determinado momento desarrollamos una app. Ya sabemos que hoy en día hay muchas herramientas que van en nuestro smartphone. Entonces, desarrollamos una app en la que el operario registra el trabajo. Ya en muchos casos los trabajos se reciben a través de herramientas digitales, registra el trabajo, se identifica y a cada paso, cada regla de oro le va haciendo una fotografía dejando una evidencia. Todas esas fotos quedan cargadas en esta plataforma que las recolecta y en la que una inteligencia artificial revisa si se cumplen adecuadamente o no. Revisa desde si lleva los EPIs adecuados a si los 5 pasos están bien hechos. Si no están bien hechos, el sistema va a lanzar una alerta y detecta la alerta tanto en ese momento como a posteriori y se puede hacer un análisis de cómo se están aplicando estas 5 reglas de oro. Nosotros tenemos la opinión de que la aplicación, el uso de esta app ha contribuido positivamente a salvar muchas vidas. Veíamos antes la cantidad de accidentes mortales que habíamos tenido. El otro de los elementos clave, decía, son los procedimientos y, en concreto, el procedimiento de trabajos en altura. El procedimiento que desarrollamos en ese momento, que supuso un cambio en este punto de inflexión, fue precisamente para obligar al uso de plataformas elevadoras de personas. No solamente porque el trabajo será mucho más confortable, en posición mucho más ergonómica, sino porque, sin duda, el número de accidentes que había en el pasado derivados a la caída de personas, pues se convertía en un elemento todavía de gran impacto, de gravedad. Fijaos, sin ir más lejos, el año pasado, cerrando el 2024, nosotros dentro del grupo Enel, que es el grupo empresarial del que forma parte Endesa Distribución, también tenemos conocimiento de los accidentes que se producen en otros países. Bien, pues el año pasado, cerrando el año, el último accidente en Italia fue precisamente por la caída de una persona que hacía su trabajo desde una escalera, en un sitio en el que nosotros cuando lo vimos dijimos, pero si podía entrar un camión cesta. Por supuesto, pues son camiones en los que también se les pide como requerimiento que sean barquillas aisladas, que pasen el mantenimiento, o sea, todo esto con su debida acreditación, para lo que también en esta parte de coordinación de actividades empresariales que decía somos absolutamente exigentes. También creemos firmemente que la implantación de este procedimiento ha contribuido a disminuir claramente el número de accidentes. También el riesgo eléctrico, porque no es lo mismo trabajar desde una barquilla que cuando un operario tiene que estar trabajando colgando de su arnés y apoyado en el apoyo, en la torre. A veces estos trabajos se hacen a mucha altura, con viento, con frío o con calor ahora que está empezando, y esto contribuye a que el riesgo eléctrico se atencione más o menos.
Entonces, os decía, el 2024 para nosotros ha sido vamos a decir, un hito en el sentido de que hemos conseguido unos resultados casi que de récord y aún así hemos hecho una reflexión de por qué lo hemos conseguido, en qué hemos, vamos a decir, hemos puesto el foco y quiero compartirlo con vosotros, ¿no? En abierto, decíamos. Por un lado, hemos hecho un refuerzo de los recursos destinados a seguridad. Esta parte del compromiso que tiene que tener la empresa de tenerlo absolutamente intrínseco, pues eso es lo que hemos hecho, hay que seguir reforzando el número de personas que contribuyen a que el negocio haga suyo estas premisas, a estar presentes en los trabajos, a que el trabajo que se haga en campo no se, digamos, se decida y se defina en la distancia de un despacho. Es muy importante el tener presencia en campo y de ahí el refuerzo en número de recursos. La segunda premisa, y perdón por el término en inglés, ¿no? Lo que decimos el seguimiento data-driven de la seguridad. Hablamos de que hacemos muchas inspecciones y esto se traduce en datos. Hablamos del uso de la APP 5RO que os contaba, se traduce en datos. También en lo relativo al suministro de EPIs, en lo relativo a la formación que tienen las personas. Todos estos datos, si se van almacenando pero no se hace ningún uso de ellos, entendemos que poco contribuye a la mejora en la seguridad. Nosotros lo que hemos apostado desde el año pasado es en hacer uso de estos datos, a analizarlos y que nos ayude no solamente a monitorizar, sino también a identificar tendencias, a identificar posibles fuentes de riesgo adicional. La parte de seguir trabajando muy de cerca con nuestras empresas colaboradoras. Nuestras empresas colaboradoras, como os decía, son nuestros brazos y nuestros ojos en campo y nosotros tenemos que estar absolutamente cerca de ellas, no solamente al lado de las inspecciones, sino también conociéndolas, participando en sus charlas, compartiendo con ellas lo que nosotros vemos, nuestras mejores prácticas y de ahí también la importancia del rol de los jefes de trabajo. La formación que tengan que tener estos jefes de trabajo es muy importante. Sabemos que en estos momentos en el sector hay una gran falta de mano de obra y una gran falta de mano de obra se traduce en que al final, como necesito personas, pues vamos a decir contrato, pero la importancia de que estén adecuadamente capacitadas, porque si no, la falta de capacitación, como decíamos, ¿no?, se traduce en un incremento del riesgo que hoy en día no nos podemos permitir. No quiero dejar de mencionar, porque parece que como es lo básico, bueno, pues se pasa por alto. No, para nosotros los básicos es algo en lo que tenemos que seguir atencionando y por eso lo ponemos como una de las claves en haber llegado hasta aquí. Los básicos, las premisas que aparecen tanto en el Real Decreto como vamos a decir, en lo que aparece siempre en los cursos de formación, no porque lo oigamos muchas veces, se tiene que dar por hecho. Entonces, nosotros insistir siempre en no olvidar los básicos por mucha nueva tecnología que aparezca. Y luego una parte muy específica de nuestro ámbito, que es lo que llamamos los errores operativos. Siempre que se produce un error en un trabajo, es una potencial fuente de un incidente de seguridad. Entonces, nosotros a los errores operativos no solamente es el objetivo de que se reduzcan, sino de entender por qué se producen, cuál ha sido la causa y cómo se puede evitar. Si hay un procedimiento que se tiene que mejorar, si hay una persona que no entiende bien su trabajo, ¿qué ha pasado? Entonces, este es un quinto pilar en el que hemos seguido trabajando y en el que entendemos que la reducción de esos errores ha dado también lugar a una reducción de esos incidentes. Cada año hacemos un plan de seguridad. En el 2025 nuevamente hemos hecho, terminando el año y una vez hecha nuestra reflexión, hemos construido nuestro plan. El otro día compartía también con otros compañeros este enfoque y dicen, bueno, pues parece que no se diferencian mucho unos planes de otros. Yo aquí solamente, y por no extenderme, pongo solamente digamos, lo que son los agrupadores. Como veis, el cuarto, el último, y no por eso menos importante, como siempre, el no olvidar los básicos, las premisas básicas, porque si no parece que se dan por hecho. La parte de liderazgo y cultura.
os decía, la cultura de seguridad está absolutamente... No sé si me van a oír bien los del fondo. Si no cojo el micro. Hola. Hola. No pasa nada, no pasa nada. Ya estamos casi. Hola. Sí. Entonces, os decía 4 pilares. El último de ellos, no menos importante, el de los básicos. El primero, que aunque nosotros ya decimos que la cultura de seguridad en Endesa está absolutamente implantada, pero siempre hay que seguir insistiendo porque además vamos a tener en cuenta que se producen también cambios organizativos. Entonces, toda la parte de concienciación, toda la parte de seguir monitorizando que las personas hacen la formación que es requerida por la parte de seguridad. Las personas que no tienen contemplada su formación, no tienen completada su formación, pierden su habilitación. Y si pierden su habilitación, no pueden asignarse a los trabajos que tenemos programados. Con lo cual, esa parte siempre se tiene que seguir monitorizando. En la parte de liderazgo y cultura, no quiero dejar de mencionar la relación, como decía, con los contratistas, con las empresas colaboradoras y también con la representación sindical, porque del lado de la representación sindical siempre vienen identificados potenciales riesgos y ámbitos de mejora, ¿vale? En la parte de procesos y control. En la parte de procesos y control este año hemos querido dar entrada a un conjunto de riesgos, que además me ha gustado mucho escucharlo antes que lo mencionabais, en las actividades de tala y poda. Este año tenemos 3 focos específicos: actividades de tala y poda, manejo de cargas y siempre trabajos en altura, ¿vale? La parte de actividades de tala y poda, porque también en el ámbito del Grupo Enel el año pasado se produjeron 2 accidentes fatales, y es que la actividad de tala y poda a veces, en relación con el riesgo eléctrico, a veces se infravalora. El crecimiento de la vegetación lleva a que se invaden distancias de peligro. Hay muchas veces en las que las empresas que se dedican a actividades de tala y poda es posible que no tengan completada la formación en riesgo eléctrico. Entonces, ahí por eso este año ponemos un especial foco, tanto en inspecciones como en todo lo relativo a la formación que tenemos que tener incluso internamente. Por la parte también de procesos y control, aprovecho para compartir con vosotros la actividad que estamos llevando a cabo de implantación de lo que llamamos la condición de equipotencialidad. Aplicamos las 5 reglas de oro, pero también hemos identificado como una posible fuente de disminución de riesgos el establecimiento de la condición de equipotencialidad, que a veces pasa un poco por alto, pero que se menciona también en el Real Decreto y estamos avanzando en este sentido. Por la parte de tecnología, antes os contaba la implantación de la PP5RO. Desde nuestro lado vamos a seguir impulsando todo lo que es la implantación de herramientas digitales, pero más allá de ello me da paso a compartir el siguiente capítulo, que es el de nuestros sueños, que son las actividades de innovación. Os traigo aquí 7 ejemplos, no me voy a detener mucho en cada uno de ellos, pero por lo menos por que conozcáis, ¿no? 7 ejemplos en los que tenemos unos pilotos, como digo, por eso forman parte de un poco de nuestros sueños, de por dónde queremos seguir avanzando y que pensamos que van a contribuir en seguir mejorando la seguridad de las operaciones en campo. El primero de ellos, antes hablábamos, ¿no?, de cómo identificar las distancias de peligro, ¿no? Porque es antes Roger mencionaba, una línea imaginaria. Bueno, pues nosotros estamos trabajando para implantar un dispositivo portátil que permita identificar estas zonas de riesgo de manera que proteja a las personas en el acceso a estas zonas que no se deben invadir, e incluso también los vehículos, porque a veces hemos visto, ¿no?, que el hecho que un vehículo o una herramienta invada esta zona de peligro, lo que puede producir es que se cebe un arco eléctrico y se produzca una descarga. Entonces, este es un ámbito en el que estamos haciendo un piloto.
¿Cómo no? La presencia de los robots, en este caso para trabajos en altura. Yo pienso que también se evolucionará a futuro en el desarrollo de robots, y lo digo aquí abiertamente por si alguien se anima a contribuir a estos desarrollos, al desarrollo de robots para trabajos en tensión. ¿Por qué? Pues porque es un ámbito en el que hay un alto riesgo y cada vez hay menos personas cualificadas porque, lógicamente, es una actividad de mucho riesgo. Entonces, también estamos haciendo, en este caso, un piloto para trabajos en altura, pero pienso, y ya me consta que hay en algunos países, algún piloto también de robots para trabajos en tensión. En este caso, conexión satelital, conexión móvil satelital. Como os decía al inicio, se realizan trabajos en zonas en las que hay poca cobertura, en las que hay difícil acceso, y tenemos que garantizar no solamente que hay buena conexión para dar indicaciones operativas, pero también si se produce algún tipo de contingencia. Entonces, a veces estos son un poco grandes olvidados. Nosotros aquí también queremos seguir avanzando en este sentido, y por eso también esta parte de seguir explorando estas soluciones. Mencionábamos también en lo relativo a los EPIs, lo que llamamos a veces ropa de trabajo, pero que realmente son EPIs, ¿no? Ahora que empieza la época de altas temperaturas, ¿no?, cómo importante es para garantizar que las personas que tienen que llevar esta ropa con protección ante el arco eléctrico y ante los incendios, pues que sean ropas confortables, ¿no? Y aquí también estamos haciendo un test, en este caso con ayuda también de nuestros compañeros en Italia, un test para disponer de equipos de ropa que sea más confortable y que también combine el poder afrontar las altas temperaturas de una manera más adecuada, porque también hay normativa en relación con las altas temperaturas desde el año 2023. También hablando de los EPIs, ¿no? En nuestro caso, para temas de riesgo eléctrico, hay casos en los que nuestros procedimientos establecen que tienen que usar simultáneamente hasta 3 pares de guantes. Llega un momento en que los guantes con protección dieléctrica no son suficientemente flexibles, y por eso también estamos promoviendo y estamos haciendo un piloto para comprobar el uso de guantes en los que el material de látex, siendo igualmente aislante, sea más ergonómico y permita un mejor agarre, de manera que los operarios también puedan desarrollar su trabajo en mejores condiciones y, sobre todo, que no invite a quitarse los guantes, porque esto es algo que también hemos observado que se puede producir. Los asistentes de voz, bueno, pues en este caso también estamos testando cómo nos pueden ayudar, desde una ayuda online para verificar en qué consiste un procedimiento, también para la parte relativa a si se produce una contingencia, el conseguir que las distintas utilidades estén integradas y que también se haga un seguimiento del trabajo, ¿no? Pues aquí todo lo que puede dar a veces la imaginación, iremos sobre todo avanzando de cara a que a la persona que está en campo le ayude a mantener las condiciones de seguridad. Y luego también se ha hablado en algunos otros entornos, ¿no?, de lo que puede ser la ayuda de los exoesqueletos, ¿no? En nuestro caso, para los trabajos en entorno eléctrico, hemos oído antes, ¿no?, se utilizan muchas veces las pértigas aislantes. No sé si vosotros habéis pasado por campo o habéis visto, incluso lo habéis probado, cuánto puede llegar a pesar una pértiga. Y más cuando se está utilizando durante un rato largo. Bueno, pues por eso es por lo que estamos testando si un exoesqueleto puede ayudar de manera que reduzca la fatiga muscular y de esta manera también prevenga lesiones. Esto siempre, como decimos, hablando de riesgo eléctrico, porque cuando una persona está muy incómoda o está aguantando el peso durante mucho tiempo, al final pues se le puede escapar, puede tocar un elemento al que no hay que aproximarse, aunque la pértiga sea aislada, ¿no? Entonces aquí también pensamos que puede ser de ayuda. Pues estos son nuestros sueños. Yo espero que si nos vemos dentro de un par de años podamos contaros que esto ya es una realidad. Y haciendo un poco de recapitulación, esta era la parte, ¿no?,
más de buscar soluciones innovadoras. Desde mi punto de vista, ¿dónde está al final el éxito de acabar un año y decir, bueno, afortunadamente, bueno, yo digo acabar un año, yo cada vez que se acaba un mes y cada vez que acabo un día, digo, bueno, pues afortunadamente las cosas han ido, no voy a decir, bastante bien. Insisto en que no siempre se puede cantar victoria porque hay que ser muy prudentes. Son muchas actividades en campo. La parte de los procedimientos. Para nosotros es clave, y no lo he mencionado, es clave el que las personas que trabajan en campo conozcan absolutamente los procedimientos y los apliquen. Las inspecciones no tienen tanto un objeto sancionatorio, como también mencionaba la señora inspectora, ¿no? Como el hecho de comprobar si las personas conocen lo que tienen que hacer, tienen la formación adecuada. Si no, hay que reforzar esa formación, hay que asegurar que tienen la habilitación adecuada. La concienciación, el que esté absolutamente insertado en su manera de hacer, en su conciencia, y también la de los líderes, la de los responsables, la importancia de la seguridad, el que se desarrollen comportamientos seguros, porque para nosotros la realidad del cero accidentes es un deseo, pero es que, sinceramente, para nosotros lo importante son las personas. Esos 48 fallecidos los llevamos ahí en nuestro corazón, sinceramente. Me quedo aquí, a vuestra disposición si tenéis preguntas y nada más. Muchas gracias por la invitación de nuevo.